Muy buenas tardes, mi nombre es Yanela Vera González y en esta oportunidad voy a explicar mi examen mental. Este examen mental fue realizado a mi paciente, que es Ana, de la película Reencarnación. Es importante resaltar que la entrevistadora es quien les habla, Yanela Vera González. Empezaré explicando sobre la apariencia, sobre el comportamiento y la actitud de mi paciente. Es importante mencionar que mi paciente aparenta su edad cronológica. Es de contextura delgada, de estatura mediana, su cabello es corto, pero lo lleva ordenado, su color de piel es claro, su color de cabello es marrón, su rostro es redondo, su nariz es pequeña y sus ojos son de color marrón. Mi paciente muestra cuidado con su aseo. No solo un cuidado con su aseo, sino también con su aspecto físico. Es importante mencionar que mi paciente mantiene una postura erguida, es muy gestual, es decir, sus gestos van a partir de las ideas mismas que mi paciente desea expresar. La paciente Ana, en su expresión facial, denota comodidad, pero no solo comodidad, sino también denota confianza, mantiene la mirada firme, la mirada fija y muestra preocupación, una preocupación que va acorde a la realidad. Su tono de voz es cálido y se muestra como una persona amable, como una persona respetuosa y sumisa. Su lenguaje es articulado y también fluido, ya que en varias oportunidades donde ella se ha expresado, el lenguaje que tiene se desarrolla con fluidez. Ahora les explicaré sobre la exploración de las funciones psicológicas que le realiza a mi paciente y empezaré con las funciones psíquicas básicas. Vamos a hablar sobre la conciencia. Y dentro de la conciencia está la atención, la concentración y la orientación. Es importante resaltar que la paciente presenta atención voluntaria estable. No se distrae por otros estímulos. Es decir, la paciente, cada vez que conversa con una persona, en las escenas se ve que se muestra, muestra que siente, muestra atención y no se distrae ante estímulos que están a su alrededor. Mi paciente muestra también fluidez y ubica la orientación en el tiempo y en el espacio en el que ella se encuentra. Es importante resaltar que la paciente Ana se muestra en un estado de alerta, se muestra preocupada, pero se muestra atenta ante cualquier acontecimiento que suceda. Cuando digo que se muestra atenta ante cualquier acontecimiento que suceda y en estado de alerta, es porque la paciente está pendiente y muy alerta a quien toca la puerta, a quien llama. Y esto se debe a que ella cree que es el niño John, el niño de 10 años, que se hace pasar por su esposo, diciendo que está reencarnado en el esposo de Ana. Es importante también mencionar que Ana no es coherente. Ana no es coherente con algunas cosas que indica, como cuando menciona, el niño John está reencarnado en mi esposo. Y cada vez que ella menciona esto, denota seguridad.
Ana se siente segura que el niño de 10 años es su esposo. Por otro lado, es importante mencionar que Ana sí conoce su nombre, sabe cómo se llama, sabe en el lugar donde se encuentra, sabe en el edificio donde vive, sabe en qué piso vive, tiene conocimiento de sí misma. Y cuando me refiero a que ella sabe dónde se encuentra, dónde vive, es porque en una escena se ve que ella entra al edificio, identifica su edificio, identifica el piso y identifica la casa donde vive. Como también en escena se vio que ella también identifica su habitación, identifica también su baño, sin ningún problema. La paciente pues discrimina estímulos del exterior y también pues los percibe. La paciente no muestra signos de sueño. Cuando menciona que la paciente no muestra signos de sueño, es porque en bastantes escenas se vio que la paciente pues descansa lo que debería descansar y se levanta con energía y sin sueño. Es importante mencionar que la paciente también responde a signos externos, tanto visuales, auditivos, táctiles. Y hay que resaltar que Ana presenta respuestas, que Ana responde conductualmente ante cualquier estímulo que pueda aparecer. Por otro lado, es importante también mencionar que en la conciencia hemos visto que Ana pues expresa ideas erróneas. ¿Y por qué digo ideas erróneas? Porque ella dice, mi esposo se reencarnó en un niño llamado John. Y si vuelvo a resaltar esto es porque ella está segura que es su esposo. Y en varias ocasiones dudó. Pero después ella asegura que sí es su esposo. Y al recalcar pues esta idea, es a que quiero llegar a que la paciente pues presente ideas que no van acorde a la realidad. Ahora pasando a la sensopercepción, es importante resaltar que no se han evidenciado alteraciones sensoperceptivas. La paciente está preservada ya que reconoce objetos de uso común. Cuando digo que reconoce objetos de uso común, es porque reconoce formas y texturas. Tomando en cuenta una escena, podemos mencionar la escena donde suena el teléfono y Ana va haciendo el teléfono, sabe que es el teléfono, lo apoya a su oído y reconoce que de ahí va a salir un sonido. Ella reconoce que ahí está el teléfono, que es el teléfono. Entonces, reconoce un objeto común. Hablando de otra escena, es cuando Ana sale a tomar helados con el niño John. Y cuando sale a tomar helados con el niño John, le sirven el helado y en la escena se ve que Ana sabe, reconoce que es una cuchara y sabe y lo lleva a la boca, sabe para qué sirve. Entonces ahí hay un reconocimiento del objeto. Es decir, pues la paciente reconoce los objetos con total normalidad. Es también importante resaltar que la paciente no presenta ilusiones ni alucinaciones y que la motilidad de Ana y el seguimiento de la mirada de Ana son normales. No presenta cambios, es decir, la mirada es normal, no presenta cambios bruscos y tampoco presenta alteraciones. Ahora vamos a hablar sobre el resultado de la memoria. Pues en la memoria la paciente sí recordó su nombre,
También pues recuerda acontecimientos que sucedieron hace años y hace horas. Recuerda sucesos dolorosos emocionalmente, como también recuerda sucesos que le traen felicidad, recuerdos positivos. Y también la paciente puede retener a corto y largo plazo. Puede retener cualquier tipo de información a largo plazo o a corto plazo. En ese caso no se presenta ninguna anomalía. Presenta falsos reconocimientos y presenta una tendencia a incrementar la intensidad de lo percibido por la tensión afectiva que ella siente. Pues he apreciado que la paciente presenta buena capacidad para retener y para recordar pues lo que ha vivido, para retener información y para recordar lo que ha vivido. La paciente pues sí recuerda dónde vive y en varias escenas se aprecia que recuerda en el piso donde vive, la casa donde vive, y como les mencionaba, pues ella recuerda dónde está su habitación, dónde queda la cocina, dónde está la bañera, y también recuerda acontecimientos como la fiesta que le realizó su prometido, donde pues el prometido menciona que se van a casar y les da unas palabras, y les da palabras a Ana mencionando pues cuánto la quería. Esa escena pues Ana la recuerda. Es importante mencionar que la paciente mantiene los procesos de fijación, de retención y evocación de sus experiencias presentes y pasadas. Mi paciente Ana pues presenta una dificultad, pero una dificultad en la capacidad de anticiparse ante sucesos y también a sus consecuencias, ya que ella no mide las consecuencias de las decisiones que toma. En ocasiones se le observó a la paciente actuando sin anticiparse a lo que pueda ocurrir. En una escena se observa a Ana besándose con el niño de 10 años. Ella no se anticipó, no midió las consecuencias a qué pasaría si alguien la vería besándose con un niño. No midió las consecuencias que traería besar a un niño. También se pudo ver la escena donde ella deja entrar al niño desnudo a la bañera, donde ella estaba también desnuda. No midió las consecuencias cuando lleva al niño a su casa a dormir y también lleva al niño a una reunión donde estaría su prometido, donde el niño actúa de mala manera y empieza a patear a su prometido y se arma pues un conflicto. Ella no mide lo que pasaría si traería al niño, no midió en ese caso. Luego cuando evalué las funciones psíquicas superiores, cuando hice el examen mental de las funciones psíquicas superiores, tenemos al pensamiento, pues en la paciente logré encontrar que la paciente pues logra comunicar lo que desea sin dificultad. También pude observar que la paciente pues presenta pensamientos incoherentes, es decir, presenta pensamientos desconectándose de la realidad. ¿Por qué digo desconectándose de la realidad? Porque Ana piensa que un niño puede ser su esposo. Incluso piensa en un futuro con él, como pareja. Incluso en una escena le menciona al niño y le dice, John, escapémonos. Y dentro de unos años nos casamos. Ana menciona esto firmemente, le menciona este pensamiento a él, con la finalidad pues de vivir juntos, teniendo en cuenta pues que su esposo ya murió hace varios años. Y aparentemente pues también presenta ideas delirantes.
que están fuera, pues, de la realidad, de su realidad. Estas ideas delirantes que están fuera de la realidad hacen que el paciente no se sienta comprendido cuando indica lo que siente a sus familiares, a los familiares que viven en su entorno. En una escena se vio que ella le menciona a un familiar que le dice que es algo extraño de que su esposo se haya reencarnado en un niño. Ella le dice, no es algo extraño, es John, es mi esposo. Mi esposo se presentó en la fiesta y me dijo que me amaba. Y cuando menciona al hermano, cuando le menciona al hermano del difunto sobre la situación que estaba viviendo, y el hermano le dice, él no es John, él es un niño. La paciente le menciona, es John, sí es John, mencionando de una forma segura y se siente totalmente convencida de su veracidad y defiende su opinión, la defiende con vehemencia. Y la defiende a pesar que las personas de su entorno, le mencionan que es imposible que sea su esposo y que es imposible que el esposo se haya reencarnado. También se pudo apreciar que la paciente presenta ideas obsesivas. Y la idea obsesiva es un pensamiento absurdo de mi paciente y es un pensamiento extraño que se introduce en su vida psíquica en contra de la voluntad de Ana, causando en ella malestar, ansiedad y fastidio. ¿Por qué digo esto? Porque Ana constantemente presenta ideas repetitivas. Ideas repetitivas que van de la mano con el temor. ¿Y eso qué le causa a ella? Pues le causa malestar, le causa ansiedad. Y hay algo que hay que resaltar, que Ana no puede evitar este tipo de pensamientos. Ella no puede dejar de pensar en John. No puede dejar de pensar en el niño John, en la posibilidad de que sea su esposo. ¿En qué va a ser? Porque ella ahora ya se siente segura que es su esposo. Mi paciente pues también presenta pensamientos que no son reales. ¿Y qué generan en ella? Pues en mi paciente generan en ella angustia, generan malestar, no tienen control de sus ideas, no tiene control de sus pensamientos. Se pudo pues observar en escenas donde mi paciente Ana y el niño pues se besan. ¿Y por qué menciono esta escena? Porque Ana le crea más confusión. Porque Ana pensó en esa posibilidad. Y cuando lo hizo no midió las consecuencias. Pues como les menciono, Ana también presenta confusión, pero presenta confusión ante todos los acontecimientos que están pasando en su vida, como la aparición de un niño que sabe toda su vida amorosa que vivió con su expareja, con su ex esposo, con su viudo, y que le causa confusión porque ella ahora cree y está segura y afirma que es su pareja, que es su esposo, que se reencarnó en un niño. Es importante también mencionar que Ana presenta una desorganización profunda. ¿De qué? Del juicio crítico y de su relación con la realidad.
Hay que mencionar que las funciones cognitivas de Ana superiores se ven afectadas. ¿Por qué? Porque la paciente tiene dificultad para evaluar la realidad, para desarrollar el pensamiento abstracto, para desarrollar el pensamiento autorreflexivo. Ana no reflexiona de lo que pueda pasar. No evalúa la realidad. Ella tiene dificultad, presenta dificultad para evaluar su realidad. Ahora pasando al lenguaje. En el lenguaje, pues, se presentó un lenguaje de mi paciente fluido, comprensivo, pero no coherente. Mi paciente no tiene congruencia de acuerdo a la realidad. Mi paciente tiene un timbre de voz que es adecuado y presenta fluidez al hablar, fluidez al expresar lo que ella desea. También el tono de voz que emplea al expresar lo que ella desea con fluidez, pues va adecuado, va de acuerdo a los acontecimientos que ella vive. Ana, cuando hace referencia a John, el niño, este niño pues que afirma ser su esposo, lo hace con temor, pero no solo se queda en un temor, sino que este temor está acompañado con una tensión muscular que se ve en su rostro. Es importante también mencionar que la paciente Ana pronuncia adecuadamente las palabras. Al hablar, pues presenta una velocidad adecuada. Cuando ella se expresa su opinión de acuerdo a una velocidad pues adecuada. Y pronuncia sus palabras, cualquier palabra que ella quiera expresar, está bien pronunciada. Aquí no se ve ni una anomalía. Ahora vamos a pasar a la inteligencia. La paciente pues muestra un manejo de conceptos sofisticados. Cuando digo sofisticados me refiero a que la paciente es una persona culta. En las escenas pues se pudo apreciar que la paciente cada vez que se expresa emplea palabras adecuadas con un léxico pues que es adecuado también. La paciente Ana denota tener un elevado nivel educativo. Mi paciente es capaz de razonar, pero no de comprender lo que sucedería, ya que Ana en una escena pues besa a un niño sin medir las consecuencias, sin medir lo que pasaría si alguien pasaba cuando ella besaba al niño. Como también mencionando otra escena, como cuando ella desnuda, se mete a la bañera y el niño entra a la bañera con ella. No mide las consecuencias, no mide lo que pueda pasar. A lo que quiero ir con esto es que la paciente pues no logra pensar racionalmente. Ahora vamos a hablar sobre la exploración de la vida afectiva. Aquí vamos a hablar y vamos a mencionar que la expresión de mi paciente sí concuerda con el afecto que ella siente. Su estado de ánimo pues refleja que se siente triste. Incluso en una escena dice ella que se siente triste porque aún no supera la muerte de su esposo. Y menciona que a la aparición, pues, al momento que aparece pues este niño, John, de 10 años, ella se está volviendo a enamorar de John, de su esposo. Y dice que no quiere que pase eso. También he podido apreciar
que mi paciente se ve ansiosa, ya que está en constante preocupación, no deja de pensar en el niño, no deja de pensar en si realmente es su esposo, en qué va a hacer con la situación, porque ella ya después de pensar si realmente es su esposo, pues ya tiene una idea más clara y dice que sí es su esposo, y empieza a pensar en qué puede hacer, en una solución. La paciente pues también presenta irritabilidad. Presenta irritabilidad eh, ya que presenta un alto de control en el temperamento, lo que genera en el paciente pues ataques de ira, que en ocasiones se vio en escenas donde expulsa al niño de forma agresiva. También hemos podido pues ver que la paciente pues denota angustia, manifiesta tristeza, molestia. También se puede observar que la paciente presenta conductas de evitación. ¿Por qué conductas de evitación? Por el miedo. Se preguntarán a qué. Miedo a las críticas. Hay una escena donde ella menciona y asegura a su excuñado, que es John, el niño que tiene 10 años, que es su esposo y que no se va a separar de él. Pero cuando menciona esto, lo menciona con miedo, con mucho miedo. Es también importante mencionar que la paciente, ante todo esto que le está sucediendo, siente la desaprobación y siente el rechazo ante los acontecimientos que hacían que esta paciente pues sienta ansiedad. Es importante también mencionar que por momentos se pudo observar que la paciente Ana se siente confundida. Se siente confundida ante la aparición de un niño que constantemente afirma que es su esposo, que constantemente se acerca, va a su edificio mencionándole que él es su esposo, mencionándole, yo soy yo y tú eres mi esposa, creando en ella mucha confusión, creando en ella preocupación. Es importante también mencionar que en varias ocasiones la paciente no puede percibir. ¿Pero qué no puede percibir? No puede percibir la realidad de las situaciones amenazantes que puede vivir. La paciente presenta constante preocupación por lo que, por lo que está viviendo. Y aquí también se pudo apreciar que la paciente se aferra a su ex esposo, que para ella sigue vivo, pero sigue vivo en el cuerpo de un niño de 10 años, porque se reencarnó. Lo que, ¿qué hace que genera la paciente? Pues ante esto, la paciente genera ansiedad. Y no solo genera ansiedad, sino también tensión. Tensión en varios momentos que ella vive. También genera inquietud. Es importante también mencionar que sus movimientos, su postura, su expresión facial y también su comportamiento en general se ven afectados. ¿Pero a raíz de qué? A raíz del acontecimiento que está pasando. Es decir, a raíz de que su esposo se reencarnó para ella en un niño de 10 años. Es importante mencionar que la paciente presenta miedo. ¿Pero miedo a qué? Miedo al pensar en el hecho de que las personas van a reaccionar mal.
Pero mal ante qué menciona ella, que ante la relación con un niño, porque ella asegura que él es su esposo. Presenta molestia a la paciente. Presenta molestia porque no entiende lo que está sucediendo. Pero hay que resaltar que la paciente sí expresa lo que siente. La paciente sí expresa lo que siente. Hay que mencionar que Ana no controla sus impulsos, ya que en ocasiones su molestia hizo que retirara al niño. Lo retiró cuando ella pensó, bueno, cuando ella en esa escena pues creía que no era su esposo, pero lo retiró de una forma agresiva. Y también vamos a ver otra escena de impulsividad, cuando Ana se entera de que todo había sido una mentira. Y Ana reacciona de forma agresiva, agarrándolo de los hombros y jaloneándolo. Cuando el niño estaba en una bañera, lo saca y lo jalonea. Ahí actúa de una forma impulsiva ante un niño de 10 años. También es importante mencionar que la paciente Ana no mide las consecuencias. No mide las consecuencias de sus actos. En ocasiones, pues, se aprecia a Ana desorientada. Cuando digo en ocasiones se aprecia a Ana desorientada, me refiero a la escena donde Ana está sentada en una reunión que organizó su prometido y dentro de esa reunión fueron a tocar, fueron 3 personas que tocaron un instrumento y Ana miraba fijamente hacia un lado, pero desorientada. No, 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 no oía y no tomaba atención a lo que estaba pasando a su alrededor. Ella solo se fijaba en ese lado y por un momento se orientó. Y también esto pasó cuando el niño John empieza a contar la historia de ellos, de su viudo con ella, porque el niño John se sabía toda la historia y él cuando cuenta, Ana se encontraba desorientada. Ahora vamos a hablar de la exploración que hicimos de la vida volitiva de la paciente. Pues aquí podemos observar que en ocasiones pues la paciente no puede tomar decisiones. No puede tomar decisiones y se siente confundida. La paciente sí sabe lo que desea lograr, indicando que desea casarse con Joseph, su prometido. Pero en ella se pudo observar que aún el recuerdo de su ex esposo, de su difunto esposo, fue uno de los factores por los que creyó que el esposo se reencarnó en un niño. Es importante también mencionar que la paciente quería escaparse con el niño, no midiendo las consecuencias. Y también es importante mencionar que la paciente mandó una carta de despedida al niño John. Y el niño John también le envió una carta donde le menciona de que ya no iba a volver a molestarla. Él usa esa palabra, molestarla. Ahora voy a dar mi hipótesis pues diagnóstica. A la hipótesis que llegué es que pues se presume que la paciente pueda presentar algún trastorno del pensamiento, ya que la paciente presenta pensamientos irracionales, que no son reales y que generan en Ana angustia, malestar, y que causan ideas y percepciones anormales, perdiendo contacto con la realidad, manifestando ideas delirantes, que indicaría que es el factor por el que la paciente pues piensa que su esposo se reencarnó en un niño de 10 años.
Gracias.